Hoy es lunes, el día del eclipse total de sol. En General Roca, Río Negro, la Patagonia hoy estuvo de fiesta por este evento mundial. Y nosotros ya teníamos programado el encuentro con Gabriela Usal, una amiga que ya se los voy a presentar, que vamos a hablar de sexualidad desde una mirada sistémica. Empezamos un ratito antes para probar el sonido, para ver si todo estaba bien, porque hoy hemos tenido problemas con internet. Así que les saludamos a los que se van sumando, gracias por estar ahí, a los que van a ver después. Y si Gaby andas por ahí, ya te doy la bienvenida, así nos ponemos a conversar. Tenemos mucho para conversar, para hablar. Gabriela es una persona muy culta, que tiene mucho para compartir, además de ser una excelente persona, con un gran corazón. Así que ya se los voy a presentar. Si estás por ahí, Gaby, yo te busco o te invito. A ver. Todavía no se conectó. Así que te estoy esperando, Gaby. Entra, conectate y yo ya te invito para que podamos conversar. Me dicen desde dónde están ustedes. Yo les decía que estoy en General Roca, Río Negro, Patagonia, Argentina. Estamos haciendo estos encuentros a los que me gusta decirles, nos regalamos la esperanza. Todas las personas que van compartiendo estas charlas nos dan un mensaje de esperanza. Ahí estás, Gaby, y te voy a invitar a aceptarme, Gaby. ¿Vos me aceptás? Y ya nos vemos. Hola, Albita. Hola, Gaby. Vamos a probar. Ya le conté a la gente que estamos probando. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bárbaro, ¿vos? Igual, estamos en mi casa, Gaby. ¡Qué Che, alegría! ¿cómo me escuchás y me ves? Hay luz, Yo todo. te escucho, te veo y me emociona verte. Le voy a contar a la gente, antes de empezar a hablar, le voy a contar a la gente que Gabriela y yo nacimos en la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba. Nuestras familias eran amigas, su papá era un gran profesor, me dio clase a mí. Y bueno, a través de las redes nos reencontramos, me parece que tiene mucho para compartir y hay algo ahí que nos acercó y acá estamos charlando en privado pero haciéndolo público. No sé si vale la explicación, Gaby. Albita, qué bueno verte y además qué emocionante porque estoy viendo cómo va entrando gente del pueblo, compañeros de la escuela, compañeras de la escuela. No puedo evitar emocionarme realmente. Es que la idea, mira, Gaby, primero que nada siempre me gusta contarle a la gente que vamos a agradecer a los sistemas. Yo soy consteladora, entonces me gusta mucho honrar los sistemas que nos trajeron hasta acá. Tu familia y la mía están en este encuentro y también está Hernando, tus amigos, mis amigos, tanta gente que a través de las redes nos reencuentra. Así que yo estoy más que feliz. Hace mucho que quiero invitarte y se dio ahora, justo en el día del eclipse. Así que también es lindo. Estamos eclipsadas, Gaby. Che, la verdad, Alba, que me encanta lo que haces, por un lado, y muy agradecido por este espacio. Realmente es un espacio de reencuentro y de comunicación muy agradable, muy interesante. Y esto de poder estar abiertos al quien quiera escuchar como una charla entre amigas, ¿no? Así que bueno, Así. realmente agradecida con eso, agradecida a nuestras familias y a todas las amigas y amigos que nos van a acompañar ahora en estos diálogos, en estos Sí. diálogos. Y a los que nos vean después, y en realidad nosotros hemos charlado mucho en privado, es como una charla privada que la hacemos pública, nos la debíamos, a lo mejor no lo pudimos hacer en Hernando, o no lo pudimos hacer en Córdoba, así que la hacemos ahora. Contame, Gaby, ¿dónde estás? Contame dónde estás ahora. Bueno, yo te cuento que ahora yo vivo en Agua de Oro,
la que era, digamos, una casa a la que nosotros veníamos de fines de semana. Yo hace muchos años que ya vivo acá en Agua de Oro, exceptuando algunos que viví en Córdoba en los últimos años, pero me encanta vivir acá, trabajo en Córdoba, ejerzo la medicina familiar, ejerzo la atención primaria en obstetricia y ginecología en Córdoba, así que todos los días yo viajo a Córdoba, pero después tengo la suerte de venir acá a Agua de Oro y encontrarme con mis plantas, con los pájaros, con este lugar tan bonito, con el sonido del arroyo y todas esas cosas tan hermosas. Y por la tarde, bueno, ahora porque estamos en pandemia, digamos, el consultorio de sexología lo atiendo online, así que bueno, también puedo disfrutar de estar acá y hacer esto que estamos haciendo ahora con los pacientes. Y vos recién decías algo que me gustaría que no se me pase adentrando en el tema de la sexualidad, ¿no? Vos hablaste de lo público y de lo privado, y hace un ratito me llamó alguien para hablar de trastorno de deseo sexual con su pareja, y me contó esta persona que tienen una hija de 5 años que duerme con ella en la habitación. Y me trajiste a colación esto de lo público y lo privado, ¿no? Qué importante que algunas cosas que son privadas podamos hacerlas públicas, como en este caso, pero en otras que tienen que ver con la sexualidad, qué importante que es diferenciar esto que tiene que ver con lo público y lo privado. Cuando vos lo dijiste se me vino a la mente esa situación que si querés después podemos seguir hablando de eso. Vale. Yo, Gaby, yo te digo Gaby porque para mí sos Gaby, te estoy escuchando y no puedo dejar de emocionarme, pero Sí, yo no quiero porque hay mucho para compartir. Eh, Te escucho y me emociona porque me vuelvo a mi infancia, a mi adolescencia. ¿Qué conservas? Y después nos metemos en el tema de la sexualidad. ¿Qué conservas de la Gaby de aquella época? De Hernando. ¿Qué conservas, Gaby? y bueno, yo soy la Gaby. Yo soy esa, en realidad conservo mi esencia, conservo esa que creció allá, esa que después se fue a estudiar a Córdoba, y bueno, sigo siendo la misma y conservo, digamos, materialmente, conservo muchos recuerdos, conservo muchos vínculos. Mira, pasan los años, Alba, y no puedo superar esta historia de emocionarme, porque voy viendo a la gente que va entrando y también va entrando gente de un lugar en donde yo trabajé durante 10 años, que es la comuna de La Posta, y ahí trabajamos en equipo a través de médicos comunitarios con un proyecto de salud sexual, en realidad un proyecto de comunicación en salud sexual, y veo ahí que mi hijo también acaba de entrar, Ay, qué y me buena, qué emociona. buena. Y yo ¿Cómo me se acuerdo llama que tu hijo, Gaby? mi ¿Cómo se hijo se llama llama tu hijo? Francisco Vial. Francisco. Hola, Francisco. Gracias. Y en esto, bueno, de la sexualidad también, mi hijo también es parte de la sexualidad, ¿no? Nuestros hijos son parte de la sexualidad. Guay, tanto para hablar. Y mira, tengo algo para mostrarte, porque vos me decís Sí, que dale. guardo en mi pueblo. No A sé ver, si a se ve ver. ahí. Esto, ¿Qué espera, es, Gaby? Un libro. Es un libro, pero contame. No bueno, alcanzo a leer, permiso. está bien, no importa, yo te cuento porque era nada más que a manera simbólica. Vos me decís que conservo de Hernando. En realidad yo creo que yo soy profesionalmente médica y sexóloga, y todo eso empezó con mi abuela Sofía la partera. Este libro que tengo acá es un libro que era con el que estudiaba mi abuela Sofía la partera su carrera de partera. Y yo me crié jugando con todas esas cosas, ¿no? Entonces a mí, en mi casa, hablar de sexualidad era algo bastante natural, incluso mirar figuras que salían en este y en otros libros que todavía conservo, de los partos, ¿no? Entonces yo de chiquita veía dibujos de los genitales femeninos y dibujos, y se hablaba con total naturalidad y seriedad de alguna manera, ¿no? Entonces yo, desde que era muy chica, 3 años, te diré, 4, 5, jugaba en lo que había quedado de mi abuela Sofía la partera, y yo decía que yo iba a ser partera como mi abuela.
Y de Oíme, hecho, Gaby, esa abuela, ¿dónde vivía? ¿Materna, paterna, qué? ¿Dónde vivía mira, Sofía? la abuela Sofía Albita era la madre adoptiva de mi mamá. Ella era oriunda de Morteros y muy joven se fue a vivir al pueblo de Hernando. Y en la casa de partos que tenía ella, que bueno, es una casa muy antigua que todavía existe en Agua de Oro, en Agua de Oro, perdón, en Hernando, creo que no la han demolido, en la calle Belgrano, al 345, que era al lado de mi casa natal, ahí mi abuela tenía una suerte de clínica de partos. Y nació muchísima gente, digamos, hasta más o menos gente de mi edad, nació ahí, ¿viste? De hecho, acá creo que recién vista presente Alejandra Viñolo, que aprovecho para saludarla. Ah, sí, Ale, hola, Ale, hola, Ale. Lamentablemente no puedo como ir contestando porque no estoy acá con teclado cerca, pero bueno, y no me quiero perder el hilo de la conversación. Pero Alejandra Viñolo Ay, mira, nació. mira lo que dice, mira, yo te voy a, dice, Sofía la partera trajo al mundo a Albi, o sea, a mí, me estoy enterando Oh, ahora. tremendo. Bueno, no me estoy, yo siempre creí que el doctor Mario me había traído al mundo, pero bueno, pero se ve que la partera también había colaborado. Qué lindo Hola. verte, Gaby, saludos desde la posta. Ahí me está saludando de la posta la querida Gladys Monjes. Bueno, toda gente con la que yo he participado, digamos, trabajando como médica ginecóloga y también comunitariamente. Digamos que en la posta yo conozco sus casas, sus familias, cómo viven. Trabajé muchos años en ese lugar con mucho placer y siempre voy a estar agradecida porque fue una de las actividades médicas que yo desarrollé, diría, con más pasión y con un equipo multidisciplinario maravilloso en esa comuna, ¿no? Así que bueno, hola Mariela, ¿cómo estás? Acá me aclaran que no, te lo cuento para que no queden dudas. Chila, mi hermana más grande, dice que nació con tu abuela. Mira, Oíme, dice, no era yo. Gaby, oíme, Gaby, y entonces ahí, para vos el tema de la sexualidad fue algo como naturalizado, como hablar de un sí, tema que en aquel momento era tabú, para vos era algo natural. a mí me gustaba curar, jugaba al doctor todo el tiempo. El juego del doctor, valga acá un paréntesis, es un juego que está bueno saber que en los niños aparece como un juego sexual. Es decir, los juegos sexuales en los niños, en tanto sean con personas de la misma edad, con niños de la misma edad y con el mismo poder, son situaciones completamente normales. Y el juego del doctor es uno de esos juegos, ¿no? En donde cuando uno va a poner una inyección y demás se va descubriendo. Bueno, es todo un tema, Albita, si querés algún día que podamos hablar de los juegos sexuales infantiles, realmente es un tema Bueno, apasionante y es bueno, un tema que saca mucha culpa a la gente, porque todo el mundo bien, alguna vez tuvo un juego sexual infantil, y hago acá la bien, diferencia que eso no es abuso sexual, ¿sí? Por eso bien, declaré que era entre niños de la misma edad, en descubrirse y del mismo poder, ¿no? Porque a veces hay bien. niños que son de la misma edad pero que tienen otro poder. Así que bueno, volviendo a la historia, yo siempre tuve inquietud con cosas vinculadas a la sexualidad de los animales, de las plantas. De hecho, me encantaba hacer herbarios y distinguir esto de los órganos sexuales de las plantas y demás. Y bueno, a partir de ahí, desde la secundaria, y bueno, ya después en la vida universitaria y profesional, siempre me fui inclinando. Fíjate qué loco, ¿no? Si te puedo contar algo, o Sí, Gaby, mencionar esto. es tu momento. Además, yo te dije hoy, hay muchas cosas que no sé porque es desde el sentido común y me parece que es un tema que tiene que ver con la vida. Nosotros en este espacio hablamos de la comunicación y de la vida y el sexo es vida, es comunicación, así que tenés todo el espacio disponible, Gaby. Gracias, Albita. Vos sabés que estoy en este momento pensando que en realidad mi recorrido personal y profesional dentro de la sexología médica
De alguna manera es un poco el recorrido que tiene la sexología y la sexualidad a través de la historia, porque antes se le daba mucha importancia a todo lo que tenía que ver con la biología, o sea, con la sexualidad desde la perspectiva de la biología. Y yo cuando iba a la escuela, lo que tenía a mi alcance era esto, ¿no? Los libros de mi abuela, la educación sexual que en aquel entonces, pero así muy escuetamente se enseñaba en la escuela y que tenía que ver con lo biológico y con lo reproductivo, ¿no? Entonces yo a lo largo de mi vida profesional hago ese recorrido también, es decir, hago un recorrido primero desde lo biológico, luego desde lo reproductivo a través de la obstetricia, porque ejercí como 15 años la obstetricia y acompañé a nacer montones de niños, no sé si como mi abuela, pero bueno, también lo hice, es algo maravilloso que pude hacer en la vida. Cuando vos ves salir la cabeza de un bebé de su mamá y encima te mira a vos, es como, wow, es mucho, ¿no? Es una emoción como, es un momento que es de la mamá, del bebé y de ese papá que puede o no puede estar ahí, o de las mamás, o de quien sea, ¿no? Y sin embargo el bebé nace, gira de cabeza y te mira a vos. Es como un regalo eso, ¿no? Es como un regalo que he tenido la suerte de tener, ya no me dedico a eso. Ahora sí hago obstetricia en atención primaria, pero ya no me dedico a eso. Y bueno, ese recorrido hice yo, ¿no? Y después cuando viene el tema de la sexualidad, de pareja y todo eso, bueno, yo empiezo a hacerme un montón de preguntas y por supuesto tengo que deconstruir lo que había aprendido para volver a aprender a disfrutar de la sexualidad en lo personal y por supuesto en lo profesional. Y empiezo con nuevas búsquedas, ¿sí? Así que es como que ahora estoy como relacionando esto de que a través de la historia la sexualidad también tenía antes una mirada casi exclusivamente biológica. Hasta no hace mucho tiempo reproductiva y por suerte a partir de grandes movimientos en todo el mundo se empieza a hablar de sexualidad y ya la sexualidad pasa a formar parte del placer, ¿no? Y de un derecho humano, de un derecho sexual, y empezamos a hablar de la sexualidad, ya no solo de esos otros aspectos tan limitados, sino desde el placer, que todos tenemos derecho a tener, ¿no? Y bueno, ahí aparece otra búsqueda. Te corto, Tamara Bertone también nació con tu abuela, así que te mando un beso grande ahí. Y Tamara, porque si no después me voy a olvidar, por eso te lo digo ahora y después me voy a olvidar. Gaby, mira, yo viste que soy profe de letras y buscaba, y leo, y vos también lees mucho, buscaba en mi biblioteca un libro, y yo veía, mientras pensaba lo que íbamos a charlar hoy, que todos los libros, todos, tienen historias sexuales, todas, porque el sexo es, bueno, un poco lo que te dije recién, y traje 2 libros, tengo la Biblia, que no porque sea Biblia, sino porque también acá hay procreación, creación, y después me traje El amor en los tiempos del cólera. Bueno, en vez del cólera sería en el tiempo de la pandemia, pero todos los libros tienen historias sexuales, historias de amor, historias de pasión. ¿Cómo te enganchás desde ahí vos con esto? Mira, la ¿Qué literatura... Perdón, no te entendí. No, esto de que el tabú, al final la literatura lo muestra todo el tiempo. La literatura nos pone en la nariz lo que nosotros por ahí no queríamos ver. Mira, la sexualidad es un montón de cosas. Lo voy a decir con las palabras de Mariana Páez, una mujer de más de 50 años con síndrome de Down, que da clases de educación sexual a personas con discapacidad y a personas que no tienen discapacidad. Ella dice, la sexualidad es un montón de conceptos que vivimos día a día. Lo estoy transmitiendo textualmente. Ella dice, peinarme es sexualidad, bañarme es sexualidad. Cuando mujeres se encuentran con mujeres es sexualidad, hombres con hombres es sexualidad. Es decir, la sexualidad nos atraviesa, Albita, y acá voy a traer esto de las biografías sexuales, de lo que yo hablo siempre. Somos seres sexuales desde antes de nacer,
y eso lo sabes vos mucho mejor que yo, digo por esto que vos haces de las constelaciones familiares, somos seres sexuales de antes de nacer hasta después de morir. Y desde antes de nacer porque traemos todo un bagaje ancestral, ¿no? Que muchas veces hasta repetimos, somos deseados desde un lugar de antes de nacer. El otro día hablaba con una paciente y le contaba cómo era antes el tema que no había de las ecografías, ¿no? Entonces, hoy vos podés ver a quién se parece a través de una 5D. En cambio, antes, lo que las mamás preguntaban cuando llegaba el momento del parto era, ¿qué es? ¿Qué sexo tiene? O sea, el bebé iba saliendo y la pregunta más frecuente es, ¿qué es? O era, ¿qué es? O ¿está sano? ¿Está bien? Eso hoy, bueno, ya cambió un montón porque todo eso lo podemos saber prácticamente antes de que el bebé nazca o tempranamente, ¿no? Sí. Pero fíjate qué importante que es eso. Y después de morirnos, porque nosotros dejamos, nuestros padres dejan, nuestros abuelos dejan. De hecho, tengo otra cosa para mostrarte. Ay, porque sí, estuve compartiendo mi propia fotobiografía. Yo les voy a contar si quieren qué es eso. Sí, todo. Ay, no lo van a... Bueno, espera. Sí, se ve. ¿Qué ves? ¿Qué es? Pero explícanos. Se ve ahí, se ve. Algo muy viejo ahí. Hace unos años, un señor divino que se llama Eduardo Gilardotti me ubicó telefónicamente y me dijo que tenía un montón de cartas, que había estado limpiando su casa, y que tenía un montón de cartas que mi bisabuelo le había mandado a su papá, en donde había una foto de mi abuelo en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, fíjate. O sea, ese abuelo, Gaby, ¿es Usal o por parte de la mamá? Sí, ese abuelo es mi abuelo José Usal, que nacido en Punta del Agua, porque mis abuelos paternos, digamos, mi bisabuelo paterno llegó de España y se fue a Punta del Agua, y se casó ahí con mi otra abuela que vino de Italia. Mi abuelo, perdón, se casó sí con mi abuela María, la madre de mi papá. Bueno, y este señor Girardotti, mantenía correspondencia con mi abuelo porque eran amigos. Entonces a mí llegaron las fotos y las cartas. Y las cartas, vos sabés que son un documento de investigación cualitativa impresionante, y las fotos lo mismo. Entonces, por ejemplo, esa foto se ve en el equipo de fútbol, así como el patriarcado, ¿no? Esta cosa de la amistad, lo importante que es el fútbol para los hombres. Bueno, de hecho ahora con esto de la muerte de Maradona apareció mucho de todo esto también, ¿no? El género, el aspecto de género. La historia, o sea que mis abuelos me hablan a través de su historia y yo le voy a dejar cosas que tienen que ver con la sexualidad a mis hijos, a mis nietos, si tengo la suerte de tener, ¿no? Entonces fíjate como que vos me decías, bueno, cuando uno empieza, la sexualidad es una cosa de toda la vida y por eso aparece en la literatura. De hecho, bueno, la Biblia tiene poemas bellísimos que no son solo reproductivos, sino que son verdaderamente eróticos, ¿no? Sí. Y si bien la literatura puntualmente erótica es una literatura de la cual antes no se hablaba y que se escribía en secreto, y bueno, yo te conté de mi querido amigo Víctor Pagano, que hace podcast con análisis literarios de literatura erótica. Eso se escondía un poco, hoy está más de moda, si se quiere. Sí. Pero... Hoy se naturalizó, y por suerte hay como una democratización o como una apertura. Por eso ahora vamos a hablar de estos paradigmas, cómo han ido cambiando. Vos que sos la especialista, cómo en estos últimos 30 años, por ejemplo, 25 años, cómo ha ido cambiando ese paradigma a llegar a hoy, ¿no? Con los cambios de género, con este empoderamiento de la mujer. Quisiera hacer como un pequeño encuadre de eso que decís vos, como para ubicarlo espacialmente, ¿no? Si es que lo puedo explicar sin hacer dibujos.
Si imaginamos a la sexualidad como un gran sistema, ¿no? Y esto, vamos a esto del título de comunicarnos en sexualidad. Si imaginamos a esto como un gran sistema compuesto por otros subsistemas, ¿m? Y a la sexualidad como un todo que se nutre de muchos aspectos, disciplinas, transdisciplinas, interculturalidades, transculturalidades. De esos aspectos podríamos tener varios, como uno de ellos, y el que es muy importante, sería el del género, ¿no? Y ahí entra esto que decís vos, de cómo ha ido evolucionando. Ya voy a volver ahí. Otro aspecto sería el biológico. Imagínenlo como planetas dentro de un gran sistema. Otro aspecto, el vincular, que es fundamental a la hora de hablar de salud sexual, de placer sexual. La erótica es otro de los olones, esos de los que yo hablo. Yo tomo este modelo y después lo modifico un poco, de un sexólogo mexicano al que valoro y admiro muchísimo, que se llama Eusebio Rubio Aureoles. Él desarrolla un poco este concepto desde la perspectiva sistémica, y él habla de 4 olones. El reproductivo biológico, el de género, el de la erótica y el vincular. Yo le agrego algunos otros más, como la creatividad, como la tecnología y digamos la cibernética, porque hoy la cibernética también es sexualidad, ¿no? Claro. Entonces, como armando ese sistema y esos subsistemas, lo que vos me preguntás de la evolución de la sexualidad, que tiene muchísimo que ver hoy con el género, ¿no? Y con las costumbres y con la cultura, en cómo ha ido de alguna manera cambiando, aunque hay muchas cosas que todavía, y por esto yo quiero insistir en que es importantísimo comunicarnos a nosotros mismos las cosas que vayamos tratando de visualizar y de hacer conscientes de nuestra propia sexualidad. Porque si no, y aunque ahora podamos estar hablando en vivo de esto, ¿no? Y aunque aparezca un montón de gente con un supuesto destape, y aunque aparezcan las mujeres en tetas, o todos en bola por ahí, o que sea de muy fácil acceso a la pornografía, etcétera, etcétera, seguimos en nuestra ultra intimidad comprando modelos de turno. Yo no digo que esto sea general, pero seguimos comprando modas y vivimos muchas veces, Alba, una erótica que no es la que deseamos, ¿sí? Seguimos comprando modelos preestablecidos. Entonces, hemos avanzado, sí, hemos avanzado enormemente en estos aspectos, digamos, culturales, históricos, de género, también en los biológicos. ¿Quién se iba a imaginar que hoy ibas a poder elegir hacer un bebé en un laboratorio? O sea, las cosas que vivimos en cuanto a avances biológicos, tecnológicos y culturales y de género son enormes. Sin embargo, y a esto yo quisiera invitarlos a que pudieran explorar cada uno de estos planetas o sistemas u olones que están dentro del macro de la sexualidad, hacia adentro de ustedes mismos, como ir repensando, ¿no? Hacer esto también de biografiar nuestras sexualidades, y acá hay una autora que es divina, si en algún momento le quieren leer, y donde yo tomo esto, si bien lo tomo también de metodología de la investigación, luego con ella recreo lo que tiene que ver con la sexualidad, que es Fina Sanz, que es una española, que trabaja también... Vamos a escribir todos esos autores, los vamos a escribir para que la gente los tenga en mano. Y a la cual estoy muy agradecida, no la conozco en persona, pero sí he leído todos sus libros, y ella trabaja con la terapia del reencuentro, que le llama, y con la fotobiografía, ¿no? Entonces, esto de que nosotros nos biografiemos, es decir, buscar fotos, ¿no? Entre 5 y 10 fotos que tengan que ver con algún aspecto de la sexualidad. Y empezar a pensarnos con esas fotos, o con imágenes, o con recuerdos, desde cada lugarcito de esos
olones o aspectos. Biológicamente, ¿qué me pasa a mí en torno a la sexualidad? ¿De dónde vengo? ¿De dónde aprendí? ¿Qué sé? ¿Qué me dijeron? Por ejemplo, el otro día escuchaba un reportaje que me hicieron cuando fui a Hernando, que lo encontré de casualidad ahí en YouTube, y charlaba con el periodista que había sido empleado en Rodón Monetti. Y yo, En la farmacia, le vamos a contar a la gente que Monetti era una farmacia muy importante, muy conocida en el pueblo, en la ciudad. sí, y yo iba ahí a comprar las toallas femeninas, ¿no? Y era muy vergonzoso, eso te daba mucha vergüenza ir a comprar las toallas femeninas. Sí, sí. Y bueno, yo te acuerdo de eso. Bueno, en eso hemos avanzado un montón, ¿no? Es un ejemplo muy simple, Sí. pero O por ejemplo, comprar preservativos, o comprar inclusive tampones, tal cual. Hemos avanzado, pero en otras, a mí me gustaría, si te puedo llevar para un ejemplo más concreto respecto de esto de que, bueno, para el afuera estamos liberados, pero en el adentro todavía no. bueno, es muy difícil comunicar. A ver, vamos a tomar un ejemplo de una pareja. Esto puede suceder en lo que tiene que ver en la sexualidad con uno mismo, porque a veces ni siquiera uno mismo sabe qué le gusta para consigo mismo. O sea que estas preguntas hay que hacerlas incluso para la autoestimulación, ¿no? Eh, también con parejas, ya sean homo, hetero, sean grupos sexuales, no importa con qué, pero la gente no se comunica desde lo verbal y desde lo concreto, y muchas veces tenemos montones de supuestos. Por ejemplo, una señora como de 70 años, yo creo que te contesto, ahora no hace mucho me consulta porque ella cree ser anorgásmica, ¿no? La anorgasmia es cuando no se tiene orgasmo de ninguna forma, ni con la autoestimulación, ni con la penetración, ni con la estimulación del clítoris, mamas u otras partes del cuerpo. Y ella me decía, pero si él me tocara en tal lugar, de tal forma, yo sí podría tener un orgasmo. Y yo le digo, ¿vos le dijiste? No, me dice, ¿cómo le voy a decir qué va a pensar él de mí? Entonces, esta persona, digamos, pasó una vida con su pareja sin sentir orgasmos en las relaciones sexuales con él, solamente por no poder comunicar algo tan sencillo. Parece sencillo, pero venimos de una cultura sexual, sobre todo los que somos más grandes, ¿no? Bastante represora. Entonces, poder hablar de nuestro propio placer, que es un derecho, y yo lo voy a seguir insistiendo, Me es encanta que lo digas, Gaby. Me encanta, porque así como tomamos agua, como nos alimentamos, como respiramos, también somos seres sexuales. Y me encanta poder decirlo así, porque hasta me sí. cuesta, a mí y a vos, en algún momento de nuestra vida también nos hubiera costado decir esto. Entonces quiero Uy, que mira, podamos decir así, tan libremente. acá tengo otra foto, que es de cuando me casé. Yo aprovecho, si está por ahí, le mando un saludo a mi ex marido, que es una persona a la que quiero muchísimo, el padre de mi hijo, y realmente es un gran ser, con el cual seguimos de amigos, ¿no? Pero veía esa foto hoy también haciendo esta suerte de la fotobiografía, y claro, yo me casé a los 25 años y ya era grande, ¿no? O sea, era grande, pero igualmente estaba en ese proceso de deconstruir, porque cuando digamos, había que casarse virgen y todas esas cosas antes, ¿no? Ahora, si las chicas no tienen relaciones sexuales a los 14, es como que parece que estuvieran mal vistas. Pero bueno, antes era toda esa historia. Y la gente igual tenía relaciones sexuales, pero se escondía y las padecía. Pero los modos y las formas en las que tenían relaciones sexuales, y aún hoy eso sigue siendo así, no siempre es el más placentero para esa mujer, para ese varón, ¿no? Por eso esto de poder decirnos sutilmente, desde la palabra, desde el cuerpo, desde las cosas cotidianas, porque somos seres sexuales en la cotidianeidad también, es tan A eso importante. me encanta, eso me encanta.
Me Y sí, encanta, me gusta porque ese título, si yo me gusta tengo mucho. estos aros, por ejemplo, en este momento y donde me muevo yo, es como que eso tiene que ver con ser mujer, ¿no? Antes si uno tenía el pelo corto, como lo tengo yo ahora, era como que no, ¿cómo se va a cortar el pelo? Parece un varón, ¿no? Entonces, hoy eso se ha desdibujado totalmente y en algún momento va a desaparecer. Pero en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en los gustos que tenemos, en todo se expresa nuestra sexualidad, en cómo ponemos la mesa, en la torta que hacemos, en todo, ¿no? Se expresa la sexualidad. Así que por eso lo de lo cotidiano. Y fundamental, y esto voy a ser reiterativa, porque Sí, esta sí, charla... sí quiero, eso quiero. Esto quiero, porque es un tema que nos abrimos y hay que hablarlo así, con todo sobre la mesa. Me encanta. Comunicarse, o sea, empezar a investigar, ¿qué me pasa a mí? Por ejemplo, ¿estoy sana? ¿No estoy sana? La mujer tiene flujo vaginal, no tiene, se hizo el Papa Nicolau, todas esas cosas biológicas, ¿no? Me examino las mamas, estoy linda, me siento bien, porque también eso tiene que ver con que podamos encontrarnos con un otro a través de nuestros cuerpos. Me gusto, no me gusto, me acepto, me quiero. ¿Qué me enseñaron mis padres? ¿Me boicotearon? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué pasa con mi erótica? ¿Qué me gusta? ¿Qué me excita? En criollo, ¿qué me calienta? ¿Qué le calienta al otro? Te voy paseando así por, ¿no? Me gusta mucho, incluso, seguro vas a llegar ahí, ¿qué nos pasa a los adultos cuando ya el cuerpo no seduce a lo mejor como quisiéramos? La edad, los años, los kilos de más, la no pareja estable. ¿Qué hacemos ahí con todo eso? Todo eso es genial porque desde ahí es de donde nosotros podemos seducir, ¿no? La seducción es un gran capítulo de la sexología y a veces estamos como bastante equivocados en con qué necesitamos para seducir. Y realmente lo que seduce es lo que uno es, lo genuino de lo que uno es y lo que uno pueda trabajar, digamos, para resultar atractivo a un otro, pero no desde un invento, sino desde lo que uno es. Entonces, si somos viejos y estamos arrugados, también podemos ser sujetos o seres deseantes y deseables, ¿no? Eh, También, bueno, tenemos que tener en cuenta que no a todos nos gusta lo mismo, ¿eh? Eh, y tenemos que amigarnos con eso, Alba, porque no siempre tenemos 20 años, ni las lolas paradas, ni el modelo social de belleza. Y sabemos que la belleza no pasa solamente por cuál sea la figura, más allá que hay una realidad y es que uno va construyendo sus mapas del amor, y acá nombro otro autor que trae esto que es John Money. Él dice que a lo largo de la vida uno va construyendo un modelo de persona o sujeto de deseo. Y muchas veces, como vivimos, te voy a dar un ejemplo típico. En la década del 50, 60, los hombres se estimulaban, se autoestimulaban, se masturbaban mirando a Isabel Sarli, por ejemplo, ¿no? Que era voluminosa, voluptuosa, que tenía una figura. Hoy es muy raro que Isabel Sarli fuera objeto de deseo, sino que en lo más general, ¿sí? Hay otros modelos de cuerpo que suelen ser, entre comillas, modelos de deseo, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por romper con ese modelo social que nos venden de la sexualidad y tenemos que comprar, ¿sí? Es decir, tenemos que tener un modelo en donde el varón tiene que tener el pene grande, lo tiene que tener erecto todo el tiempo, la mujer tiene que tener orgasmos sí o sí con la penetración y además ahora tiene que tener muchos orgasmos y tiene que ser multiorgásmica. Es decir, estamos bombardeados por un montón de cosas que a veces se dan naturalmente, otras no, y que se pueden dar o no, ¿no? Y que esto del encuentro sexual no es como una carrera, que salimos de un punto para llegar al otro, sino que es como una curva oscilante en donde uno puede aprender a irse disfrutando
y a disfrutar el recorrido, ¿no? Como esto de leer, bueno, vos que me encanta tu carrera, esto de lo que uno puede, si vos arrancas con el prólogo y te vas al final, te perdiste todo el intríngulis de esa lectura, ¿no? Bueno, el sexo es un poco eso también, la sexualidad, ahí ya me estoy refiriendo a los sexos genitales. Es lo mismo, la analogía la podemos llevar a un plato, a un vaso, a una conversación. No importa, me importa el recorrido en todo caso. Lo mejor, el final no es lo mejor, o sí, no sé. Es parte, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, haciendo referencia a las caricias y todo eso, la gente dice, bueno, los juegos previos. Y yo digo, ¿pero por qué previos? O sea, ¿por qué no puede ser un encuentro de juegos, ¿no? Un encuentro de juegos, y bueno, si viene lo otro, que venga también, genial. Incluso yo tengo un dicho en torno al orgasmo, yo digo que el orgasmo es como el regalo de cumpleaños, porque mucha gente dice, no, el orgasmo no importa, no importa. No, ven a mi casa, comemos una empanada, las pedimos por teléfono, festejamos el cumpleaños, no me traigas nada, no me traigas regalo, pero si te traen un regalo, te encanta, ¿viste? Bueno, yo creo que el orgasmo también es un derecho, pero para llegar al orgasmo y para que todas nuestras cascadas endocrinas se puedan manifestar, tenemos que darle permiso al general de nuestro cerebro, sacarlo al general de nuestro cerebro, para que todo se dé naturalmente y digamos, y que podamos estar conectados con los sentidos para que por consecuencia lleguemos al orgasmo, ¿sí? Si estamos pero ahí insistentemente en buscarlo y preocupados por lo que vamos a hacer, por lo que no vamos a hacer, por lo que vamos a obtener, si tenemos por lo temor, que el otro puede pensar, por lo que va a decir, claro. Sí, el Entonces, temor al desempeño sexual es uno de los, digamos, de los generadores mayores de disfunciones sexuales, la anticipación, ¿no? La anticipación pone, por ejemplo, en un varón con eyaculación precoz, que es dramático, para el que tiene, es algo muy simple y fácil de solucionar, pero digamos, para el que lo tiene o cree que lo tiene, es todo un drama. Digamos como que no siempre, digamos, lo puede hacer consciente a esa cuestión, ¿no? No sé si, claro. si me lo... Sí. Oíme, Gaby, todo tanto te quiero preguntar, ¿qué miedos tenemos hoy las mujeres, o cuáles son los temas más recurrentes en tu consultorio, hombres, mujeres? ¿Qué miedos tenemos hoy? Bueno, hoy lo personal, no sé si es miedo, pero soy muy prudente con el tema del coronavirus. Hay mucha gente a la cual, si estoy hablando de estos meses, de este año, hay mucha gente a la cual el tema del coronavirus le cambió muchísimo la sexualidad, porque aquellos que estaban con pareja estable, por ejemplo, miedos hay un montón, Alba, pero tomé esto porque fue lo primero que se me vino a la mente. Me súper interesa y creo que la gente cuando lo mire también lo va a ver por partes porque hay mucha información, así que vos, tranquila. Coronavirus vino a traer cosas buenas, porque mucha gente pudo tener tiempo para quedarse en la casa, y durante el primer mes que la gente se quedó en la casa, muchos que estaban bien con su pareja, la pasaron bomba sexualmente porque tenían tiempo. Y después del mes, y en esto hizo un trabajo muy interesante la SASH, la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y después del mes esto empezaron a aparecer muchos problemas, como con cualquier crisis, que las parejas ya tenían previamente y que se manifestaron a raíz de las crisis, ¿no? Hay muchas cosas que suceden en sexualidad que parece que pasaran por una cosa de ahora y sin embargo es un problema que tienen históricamente. Hoy esta gente que me consultaba por lo del chiquito que duerme con ellos y demás, ellos me decían como que ellos no están teniendo relaciones sexuales porque el chiquito duerme con ellos.
Y yo creo que puede ser totalmente al revés, o sea, por ahí ellos están metiendo al chiquito a dormir con ellos porque tienen algún problema anterior que hace que estén evitando tener encuentros sexuales o sexo genital. O sea, hay que verlo desde todos esos aspectos que yo decía del sistema y de los subsistemas. Ese es un miedo. El miedo la gente tiene, por ejemplo, los varones tienen mucho miedo de perder la erección. Tal es así que bueno, que hoy con todo este tema de la industria farmacológica en torno a los vasodilatadores y al sildenafil u otros, desde muy jóvenes los chicos consumen sildenafil porque también responden al modelo del porno, ¿no? Mucha gente se forma o se malforma en sexualidad con el porno, y no estoy en contra del porno, ni nada de eso, en tanto que no sea abuso, ni de menores, ni nada de eso, pero toman ese modelo donde, como son películas editadas, los hombres tienen siempre, por ejemplo, el pene erecto, y es mentira, eso no es verdad. La norma, o digamos, lo más natural sería que el pene se erecte en la excitación, que pueda tener de tumescencia, que se vuelva eso en un encuentro, ¿no? O sea, eso sería lo normal. Y la erección que otorgan los fármacos no es como la erección natural. Pero bueno, todo esto está sustentado con un modelo de masculinidad y de virilidad que sabemos que, bueno, que existe en el mundo, ¿no? Esto del poder. Y que además hay todo un mercado de venta y de promoción, todo Totalmente. un mercado comercial. Mira, ahí nos comemos un buzón, Alba, y en realidad yo no estoy negando ni la erección, ni el pene, ni el coito, ni mucho menos. Me parece genial, me encanta. Pero yo creo que muchos varones se pierden ir leyendo el libro y se pierden de muchos juegos y de muchas cosas que a ellos les darían mucho placer por los tabúes que significan. Y también creo que las mujeres compramos muchas veces ese modelo del coito sin que sea el que verdaderamente nos satisface. Ya Kinsey, allá por los 50, 60, dijo que solo entre el 35 y el 40% de mujeres llegaban al orgasmo con la penetración. El resto tenía orgasmos a través de la estimulación del clítoris, por ejemplo. Entonces te estoy dando una cifra importante en donde esto de que todas tenemos orgasmo con la penetración no es real, ¿no? Entonces, también empezar a preguntarnos esto, a ver, ¿qué me gusta a mí? ¿Dónde siento yo? Y ahí es donde entran los sentidos. Aprender a descubrir los sentidos, estos, por los cuales nosotros percibimos el mundo, también en lo sexual, pero así muy minuciosamente, también nos puede enriquecer un montón. Bueno, ese es todo otro capítulo. Estaba pensando, Gaby, ¿qué pasa con esto de la autosatisfacción? Que hay mucho miedo, pero bueno, de esto se habla poco, se habla. Mira, cuando nosotros le preguntamos a un paciente en el consultorio sobre la autoestimulación, antes le decían masturbación, yo no le digo masturbación porque la palabra masturbación tiene que ver con perturbar, y la masturbación no es ninguna perturbación. Entonces le digo autoestimulación. ¿Se puede aplicar a mujeres y hombres también? ¿El término autoestimulación? Sí, o masturbación. Claro. Sí, por supuesto. Es una cuestión totalmente natural, y que sí, todavía hay mucha gente que se resiste a hablar. Por eso yo nunca pregunto, ¿se masturba usted? Yo pregunto, ¿cuántas veces al mes se masturba? O a la semana, ¿cuántas veces se autoestimula? Y eso le da pie al otro para poder hablar de algo que es tan privado como la autoestimulación, pero que realmente es una de las tantas formas de, digamos, de placer que tenemos las personas, los seres humanos, ¿no? Y a la vez, Albita, los modos y las formas en que las personas viven, ejecutan
disfrutan o no de la sexualidad son tan únicos e irrepetibles como personas, parejas o grupos existan, ¿no? Por eso No hay, yo... qué lindo esto que ves, o qué interesante esto. O sea, cada unión, es única, es irrepetible, es como es como la huella digital. No hay dos Pero iguales. es fantástico, porque no Claro. importa si tenés 15 o si tenés 80, ¿me entendés? En esto hay una película re linda de directora Laura Maña, española, que se llama La vida empieza hoy. Es una comedia divina, mírenla si pueden. No importan un montón de cosas, lo que importa es ese entender que tenemos permiso y derecho de vivir el placer y desde lo más profundo, desde lo que nos gusta, de poder pedirlo, de poder respetarlo, de no hacer absolutamente nada que no nos guste o que nos haga mal, ¿no? Yo digo siempre, ni que te toquen una pestaña, ni que te miren de una forma que no te gusta. Porque eso también es fundamental, es importantísimo, ¿no? En torno a todo lo que Decilo tiene de que ver. nuevo, Gaby. Decilo de nuevo esto, me encanta. Decilo de nuevo esto de que nos tenemos que permitir, mientras hay vida, hay sexualidad. Un poco así lo resumo yo. Mira, mi primera clase en el primer curso de sexualidad que yo hice acá con alguien que ya murió, que se llamó Eduardo Arnedo, a quien le agradezco y le voy a agradecer toda la vida haberme iniciado con él en el tema de la sexualidad. Nos dibujó la pirámide, que es lo que es el sistema Plicit, que la base es permiso. Después los dos escalones siguientes son información limitada e información específica, y la cumbre de la pirámide es recién la terapia intensiva, es decir, recién voy a lo difícil, recién voy al sexólogo, recién voy al médico. Todo lo demás se puede resolver con otorgarse permiso e informarse y leer y por supuesto aprovechar la literatura erótica que mencionaste recién y que a mí me apasiona, ¿no? La verdad que esto de ponerle a lo cotidiano cosas que nos estimulen, porque si estamos todo el tiempo como aburridos o todo el tiempo como complicado, digamos, el placer sexual también es de alguna manera una materia, un aprendizaje debería ser. Y entre comillas, lo voy a decir porque no me sale otra palabra, un trabajo. Es decir, hay que como que comprometerse con eso. No es que todo tiene que venir solamente espontáneamente, ¿no? Te puedo leer un mensaje porque se me va a ir. Mira, Miguel Salguero, saludos a la mejor sexóloga clínica, mi querida amiga y colega de toda una vida. Gracias, Miguel. Bueno, acá voy a Gracias. hacer un paréntesis porque no había visto que estaba él, no estaba leyendo ahí. Hola Miguel, te adoro. Bueno, Miguel fue que lo amo. Miguel fue maestro. Gaby, mira, Gaby, vos seguís hablando, tengo mi gato que se quiere ir afuera, así que la gente lo va a entender. Le abro, vos seguís hablando. Le voy a abrir y vuelvo, dale, seguí charlando. Bueno, les cuento que es como si estuviera hablando sola, pero bueno, entiendo que hay un montón de gente ahí. Miguel fue mi maestro, mi segundo maestro en la obstetricia. Mi primera maestra fue Nélida Bacaloni, con quien yo hice mi primer parto y operé mi primer cesárea allá en el Hospital Domingo Funes. Pero Miguel, mi gran amigo, un ser lleno de luz, y quien escuchó los latidos de mi hijo Francisco cuando yo era residente de la maternidad provincial y me embaracé de mi amado hijo, el Miguelito, y venía, y vení, que lo vamos a escuchar, y nos divertíamos mucho escuchando los latidos de mi hijo Francisco, y con quien hemos compartido, y en este sentido, a ver, acá voy a aprovechar para distinguir lo que es sensualidad y erótica. Hemos compartido noches de erotismo sin sexo, porque hemos escuchado montones de sinfonías y a compositores musicales juntos, y eso también es eros, ¿no? Con Miguel nunca nos unió nada sexo genital, pero sí nos unió la pasión por la música. Y quiero hacer esta división, ¿no? Porque hay cosas que son sensuales y son sexuales, y hay cosas cotidianas o muy lindas que son sensuales, porque tienen que ver con nuestros sentidos
y mezclados con nuestro aspecto cognitivo, nos dan esa posibilidad de goce, ¿no? De cosas como la música, como la cocina, como la lectura, y que no son, digamos, sexogenitales, ahí me parece bien, sino que hay un eros porque se comunica la sensualidad con nuestra cabeza y nuestras emociones, pero no con los sexos genitales. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Es que en realidad todo empieza en el cerebro, todo empieza con los sentidos. Yo imagino, yo me voy haciendo mi propia cabeza, mi bocho, en el lenguaje más simple, ¿no? Y todavía, viste, empieza mucho antes del cerebro. Empieza por algo tan simple como, a ver, mira, por ejemplo, acá tengo un jazmín, empieza como huelo. Se te acerca tu compañero o compañera, le sentís el olor y esa cosa que solamente física, es decir, algo que es solamente sensual, ya sea del olfato, del gusto, del tacto, de cualquiera de nuestros sentidos, ahí envía una señal a tu cerebro. Y ese cerebro complejo es el que luego va a desencadenar toda la respuesta sexual, que si ese cerebro está tranquilo, va a tener muy probablemente una respuesta sexual más satisfactoria, pero si está teniendo miedo de si se le va a parar o no, si le gustará el rollo mío o no, si le gustará mi olor, mis tetas o no, entonces ahí empieza a aparecer la complicación, ¿no? O sea que la naturaleza nos ofrece a través de los sentidos y después nuestra cabeza le va poniendo la magia, ¿o no? Ahí somos animales, somos mamíferos, nos conectamos de la misma manera. Acá me están saludando a tu papá, dicen que te ven e imaginan a tu papá, así que también este es un encuentro para él. Gaby, quiero que me hables de tu mamá, vos le hiciste sesiones con fotos maravillosas, dedícame un minuto para ella. Dale, no sé cómo vamos al tiempo, no tengo idea, porque estoy tan Bueno, pero entretenida. digo un minuto porque hay tanto que quiero que compartas, pero sí quiero que hables de tu mami. Bueno, mi mamá ha sido un ser maravilloso. Y acá tengo, mira, te lo voy a mostrar porque hoy la encontré y esto me emocionó mucho. Mi mamá fue una persona que reprimió mucho su sexualidad hasta que, bueno, después quedó viuda. En realidad, su sexogenitalidad nunca más formó pareja ni nada de eso, pero empezó a vivir la fantasía de su sexualidad después que mi papá murió y después que se permitió ser creativa, ¿no? Y acá encontré una carta imaginaria que mi mamá escribió porque yo le pedí una vez para unas jornadas de sexología, habíamos hecho una muestra de arte erótico y yo había armado un stand imaginario también, en donde había unos cajones con cartas eróticas y la gente podía interactuar, era como una performance y mi mamá escribió varias cartas imaginarias. No te puedo decir lo que son esas cartas, ¿no? Y entonces yo inspirada con eso y con lo de la fotobiografía que venía trabajando, se me ocurrió hacer un trabajo que se llamó en su momento fotografía corporal lúdica, en donde se trabajaba la imagen corporal, e hice unas sesiones de fotos a mujeres adultas mayores. No eran desnudos, pero eran fotos muy eróticas, porque estas mujeres jugaron en un taller, bla, 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 y bueno, a mi mamá le hice unas fotos de esas. He perdido un montón con una computadora, pero conservo algunas, y mi mamá disfrutó muchísimo de eso, ¿no? Entonces fue un antes y un después, y esto es muy importante lo que traes, porque a través de este ejemplo de mi mamá, sabes, tantas mujeres como la tuya, como las madres de muchísimas de nosotras, y que realmente algunas habrán disfrutado, pero otras tenían muchos tabúes para disfrutar de la sexualidad, ¿no? Incluso poder hablar de eso, no sé, te podría contar mil historias de estos talleres con mujeres riquísimos y la verdad que son como para aprender de ellas. Me encantan los talleres mixtos donde hay gente muy joven y gente adulta mayor porque todos nos enriquecemos y colectivamente, ¿no? Pero bueno, En los talleres se plantean problemáticas que son comunes a las parejas
o los temas los planteas vos? ¿Cómo se aborda en un No, taller? depende de qué, o sea, no, muchas veces me invitan a dar talleres, otras veces los organizo yo, de temas diversos, por ejemplo, talleres de sexualidad y cáncer, en donde se aborda el tema del cáncer, las modificaciones del cuerpo, de la enfermedad, de la quimio, y qué juego cómo entra en juego la sexualidad ahí, o sea, situaciones que yo siempre digo son parte del ciclo vital de las personas y que nos pasan a todos y que en eso también está la sexualidad, ¿no? La sexualidad nuestra, la de nuestro compañero. Imagínate una persona que le realizan una mastectomía, ¿no? Que se queda sin la mama y demás. Cómo vive esa persona la sexualidad con la impronta que nuestra sociedad le da a lo femenino y a las mamas. La mama es un órgano muy simbólico de lo femenino, ¿no? Te diré más que el útero, a ver, más que la vulva, la mama es lo que está ahí, lo que se expone. Cómo vive la pareja de esa persona, eso. Acá Bueno, está Caro, mira, te corto porque está Caro acá, la chica de Colombia, que hizo ¡claro! vivo conmigo, y me dice, importantísimo en el cáncer, qué bonito. Gracias, Caro, porque bueno, vos, Gaby, la viste también a ella. Así Bueno, que qué con importante que lo traigas. Caro de Colombia. Sí, Caro está haciendo una revista muy interesante sobre, digamos, ella vive mira, no sé si en Rotterdam o en Ámsterdam, y desde allá está haciendo una revista con gente de Latinoamérica para Latinoamérica, una revista en papel y online en la que me invito a hacer un artículo. Y vamos a hacer uno, el próximo va a ser de la cocina o la comida como parte de vivir la sexualidad en lo cotidiano, porque todos sabrán que me encanta cocinar. ahí nos vamos si querés a tu proyecto nuevo, Gaby, porque la verdad que sos multitasking, ahora estás con un nuevo emprendimiento. ¿Querés Sí, bueno, contarme? el proyecto nuevo, digamos, es parte, está ahí, digamos, y también tiene que ver con todo esto que me gusta a mí de lo bonito y de la sexualidad, ¿no? Tiene que ver con, a través de lo que uno hace en la cocina o en la repostería o en eso, también poder ofrecer algo, también poder divertirse, también poder buscar por ese lado, o sea, es como un aspecto más, ¿no? Pero es que hay como varias adentro de Gabriela, no sé si varias, pero esto, también está bueno hablar de esto, porque históricamente, Alba, vos te acordás que teníamos que ser una cosa, o sea, yo Sí, tenía que ser sí, médica, sí. va, porque Y yo lo ahí elegí. volvemos al Hernando, ahí volvemos al Hernando, ahí volvemos al Hernando, Gaby. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién sos? Eh, hay que casarse, hay que estudiar, hay que tener hijos, hay que... Y dentro de Alba y dentro de Gaby hay muchas personas, muchas vidas, mucha historia, y todos los días somos distintas, ¿o Pero no? No sabes sé. que, Alba, yo realmente no reniego de todo eso, es más, adoro haber vivido cada cosa que viví, cada situación, hubiera sido conflictiva o no, porque, bueno, eso hace que hoy podamos seguir estando, ¿no? Y podamos seguir encontrando sueños y cosas para estar vivos y para estar compartiendo con otros en este momento así a través de una cámara, ¿no? Pero Estoy me parece que nuestra historia es innegable y es también parte del leitmotiv y por supuesto nuestros sueños. Estamos ahí en la raya, en la flecha de nuestra biografía, todavía estamos ahí. Así que cuánto para hacer, para vivir. Además, hoy el paradigma también, hoy tener 50 años, sos una mujer joven, 50, 60, vos hablaste de una mujer de 70 años, hoy los años, digamos, el concepto de la vejez se ha extendido mucho más, así que eso también es fundamental, vencer prejuicios, vencer barreras. Mira, uno de los Y grandes prejuicios es la sexualidad en los viejos. O a sea, ver, contame, no, hasta que Instagram me diga que nos vamos, así que vos seguí bueno, hablando, Gaby. estoy diciendo viejos, pero cariñosamente, y lo estoy diciendo a ese Sí, yo sé. propósito. Porque es como si los viejos no pudieran tener sexualidad. O también está el prejuicio este de que
que si un hombre más grande tiene una mujer mucho más joven, si nuestros abuelos hacían eso también, o sea, antropológicamente el varón busca mujeres jóvenes porque es como que quiere seguir estando, ¿no? Como que quiere seguir continuando. Pero la sexualidad del adulto mayor es un derecho y todos tenemos sexo, todos tenemos relaciones sexuales o podemos tenerlas desde que somos jóvenes hasta que nos morimos. El problema es la mirada social, que también eso, bueno, hoy está cambiando. A mí me encanta cuando tengo pacientes así, adultas mayores, que están en el súper destape, ¿viste? Porque quieren decidirse a disfrutar. De hecho, mi mamá en esta carta, imagínate, yo creo que mi mamá tenía unos 75 años, dice, pero ahora quiero conocer todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra, pues todas las cosas son bellas en sí y se vuelven más bellas cuando uno las conoce. Ay, ¿Ves? qué lindo. Si no es un mensaje hermoso para que te deje una madre. Eso yo, a mí me Qué pareció lindo. muy hermoso, a los 75 años. Qué Si la lindo. hubieras visto que yo le sacaba fotos con flores y ella posando en un Yo sillón. me acuerdo, por eso te la traje acá. Y vos estás muy parecida también a ella, Gaby. Ya Soy hace mucho parecida, que no nos veíamos. Tenés un soy, aire, sí, sí, sí. aunque soy bastante parecida a mi padre. ¿No? Y bueno, 50 y 50. Gaby, te junto dos palabras o tres si querés. Nos regalamos la esperanza desde el sexo, ya lo dijiste, pero si querés hacer el cierre, si querés contar algo más, porque el sexo es esperanza también. El sexo es esperanza por un montón de cosas, porque nos ayuda a estar bien. Yo creo en una sexualidad placentera y responsable, y cuando hablo de responsabilidad no hablo de castración ni mucho menos, sino una sexualidad en donde nos podamos disfrutar cuidándonos. ¿Y por qué? Porque si disfrutamos cuidándonos, después no nos vamos a tener que preocupar si nos enfermamos y todo eso. Una sexualidad placentera y que respete al otro, que entienda que hay un otro cuando existe un otro, ya sea que se vaya a relacionar sexualmente con alguien una hora o toda la vida, ¿no? En ese encuentro de una hora, de 2 horas con alguien, puede haber muchísimo cariño, muchísima entrega, muchísima conexión, que no hay cosas que están ni mal ni bien, salvo el abuso sexual de menores y cuando la gente se maltrata, ¿no? Todo lo demás que antes entraba, se hablaba de perversiones, hoy de parafilia y demás, los gustos sexuales son, digamos, independientemente de los gustos de cada persona. Y que pensemos en la sexualidad como algo de toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Pero no solo desde el irse a la cama o el de tener sexogenitalidad o un encuentro sexual o demás, sino la sexualidad como parte de la vida, como un todo, como esto de ser quienes somos y de personas atravesadas por la sexualidad como un derecho, ¿no? En ese sentido. Me emociona lo que decís, Gaby. Me emociona y que hayas cerrado con esto de que la sexualidad es un derecho. Es un derecho que nos merecemos y que tiene que ser parte de nuestra cotidianeidad, a través de los sentidos, de la palabra, de la mirada. ¿Dónde te encontramos, Gaby? Porque la gente te va a escribir. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en Instagram con mi nombre, en Facebook con mi nombre, ahí sale mi sitio web o en mi correo electrónico, me encuentran ahí, por ahí me encuentran. También quiero aprovechar, bueno, para agradecerte a vos, mandarle un beso grande a todas tus hermanas y a tu hermano, y a todas las personas que nos están escuchando. Yo no puedo ver desde acá quiénes son, pero a los que están les agradezco un montón que hayan compartido con nosotros, y a vos, Alba, particularmente por darnos esta posibilidad de divertirnos y pasarla bien con esta charla. Te miro y pienso en tu papá y en el mío, que probablemente han compartido muchas charlas de hombres, Cierto, charlas ¿no? culturales, charlas políticas. Así Nuestros que esta padres eran charla, amigos y generacionales, ¿no?
lo que sería volver en el tiempo y ser chusma de alguna de esas charlas. ¿Viste? Así que profesores, los dos también de alguna manera referentes sociales, con un peso social en aquella época, representando una institución educativa. Ahora No teniendo sé, sus miedos también, sus a mí miedos. eso me marcaba un montón porque yo tenía que portarme bien, tenía que ser buena, tenía que sacarme buenas notas, ¿viste? Porque él era el director de la escuela y toda esa historia. Me estoy acordando del cura, del padre Domingo Usocoa y de los mandatos, fíjate vos. Sí. Yo lo adoraba, pero me estoy acordando de todos esos mandatos que se me vinieron a la mente, ¿no? Sí. Así que bueno, esto de la sexualidad es algo dinámico, Alba. Es dinámico, caótica en el sentido del movimiento y en cambio constante. Así que yo te pediría un cierre a vos desde lo que vos haces, que me parece maravilloso. ¿Y cómo entra la sexualidad en esto de las constelaciones? Un poquito. Primero que este espacio se llama comunicarnos. Entonces yo primero no puedo comunicar lo que no soy. Entonces, en la medida en que yo me quiera y me comunico conmigo mismo, también puedo llevar eso a mis relaciones, ya sea cama, afecto, a mi mundo. Muchas veces en nuestro sistema cumplimos roles. Como mi abuela no fue feliz, yo tampoco me lo permito. Como mi papá no pudo o no quiso o era infiel, yo repito. Entonces, en la medida en que uno pueda, como dijiste vos, hacer consciente, liberar esos patrones, aceptar lo que nos toca y permitirnos ser felices. En las constelaciones decimos sí a la vida, venimos a ser felices, no morirnos con los muertos, vivir en la vida. Tal cual. Fíjate cómo se cruza, ¿no? Digamos, tu perspectiva de esto que estoy hablando yo, de vivir una sexualidad consciente. Y eso es fundamental. Explorarnos, comunicarnos primero a nosotros, ser conscientes de lo que somos, sentimos y queremos para poder recién ahí, que bueno, no hablé en esta oportunidad de esto de vincularnos con un otro, ¿no? Así que bueno, la verdad es que un abrazo, Alba, te agradezco un Estoy montón. muy emocionada. Esperamos cuando la vida nos reencuentre. Yo estoy feliz, estoy como así, la gente por ahí no entiende, pero hace, qué sé yo, casi más de 40 años que no nos vemos, Gaby. Sí, sí. Más. Pero para mí Y sos yo no Alba. sé si alguna vez nos permitimos una charla así adulta también. Nos veíamos en la iglesia, en el grupo Boy Scout, pero éramos muy chicas y teníamos muchos miedos. Y guardábamos muchos secretos. Hoy ya no. Gracias a Gaby, un todos. beso grande, un beso a Francisco, un beso a vos, y vamos a seguir charlando en privado, y gracias a la gente que desde ahí nos está saludando. Mira, Norma creo que vive en La Falda, está cerquita de donde vos vivís, integrar y desde ahí decidir el bienestar. Qué lindo, Laura Marcocha, una colega del Valle. Esto es como un regalo que nos hacemos y lo compartimos. La verdad lo disfruté un Sigue la vida, montón. Te sigue la felicito vida, por Gaby. Alba. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en otra. Chao. Chao. Dale, corto, corto. Chao.